Hay un secreto que he guardado durante años, no porque quisiera ocultarlo, sino porque sabía que solo unos pocos estarían listos para comprenderlo. Es un secreto que cambia la manera en que percibimos todo lo que nos rodea, que transforma nuestra relación con la realidad misma. Y hoy, aquí, contigo, quiero compartirlo. No como una verdad absoluta que debes aceptar sin cuestionamiento, sino como una invitación a explorar territorios de tu propia conciencia que quizás nunca imaginaste que existían. Durante décadas he dedicado mi vida a investigar algo que la ciencia occidental consideraba imposible: la capacidad de la mente humana para interactuar directamente con la estructura misma de la realidad. No hablo de fantasías o de pensamiento mágico. Hablo de un mecanismo cuántico, profundamente enraizado en las leyes fundamentales del universo, que te permite manifestar experiencias, situaciones, incluso transformar tu entorno a través de un proceso que he llamado sintergía. Esta palabra, que yo mismo acuñé, proviene del griego sin, que significa unión, y ergos, que significa energía. La sintergía es la energía de la unión, la fuerza que emerge cuando la conciencia se conecta íntimamente con el campo de información que sostiene toda la existencia. Permíteme llevarte a un momento específico de mi vida, uno que cambió para siempre mi comprensión de lo que somos. Era el año 1977 y me encontraba en las montañas de Oaxaca con don Sebastián, un chamán mazateco que se convirtió en uno de mis maestros más importantes. Aquella noche, bajo un cielo tan lleno de estrellas que parecía que el universo entero nos observaba, él me dijo algo que resonó en mi alma como un trueno silencioso. Jacobo, tú buscas entender con tu mente occidental lo que solo puedes conocer siendo parte de ello. La realidad no está fuera de ti. Tú eres el tejido mismo del universo, experimentándose a sí mismo. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, o mejor dicho, algo se abrió. Comprendí que todo mi entrenamiento científico, todos mis años estudiando neuropsicología en universidades prestigiosas, habían sido necesarios, sí, pero eran solo la mitad del camino. La otra mitad requería que yo me sumergiera en tradiciones ancestrales que habían preservado un conocimiento que Occidente había olvidado. El conocimiento de que la conciencia no es un producto del cerebro, sino que el cerebro es un receptor, un transductor de una conciencia que lo permea todo. Y ahora quiero pedirte algo. Si lo que estoy compartiendo contigo resuena en tu interior, si sientes que hay algo profundamente verdadero en estas palabras, te invito a que te suscribas a este canal. Más importante aún, déjame un comentario contándome qué es lo que sientes en este momento, justo ahora mientras me escuchas. ¿Hay algo que se está moviendo dentro de ti? ¿Una curiosidad, una resonancia, tal vez incluso un escepticismo saludable? Compártelo. Y si sientes que este mensaje debe llegar a más personas, regálame un like, porque lo que vamos a explorar juntos en los próximos minutos no es solo información, es una llave que puede abrir puertas en tu percepción que nunca volverán a cerrarse. Volvamos entonces a esa noche en Oaxaca. Después de aquella conversación con don Sebastián, pasé meses, años en realidad, tratando de construir un puente entre lo que él me había mostrado experimentalmente y lo que la física cuántica estaba descubriendo en los laboratorios más avanzados del mundo. Y fue entonces cuando desarrollé la teoría sintérgica, un modelo que propone que el espacio mismo no es un vacío inerte, sino una estructura compleja, una red de información que yo llamé el látice, la retícula. Imagina, si puedes, que el espacio está hecho de diminutos puntos de información, tan pequeños que contienen en sí mismos las propiedades fundamentales de todo lo que existe. Estos puntos están interconectados, formando una red que se extiende por todo el universo. Y aquí viene lo extraordinario: tu conciencia, mi conciencia, no está separada de esta red. Tu cerebro, con sus miles de millones de neuronas, es capaz de crear lo que yo llamo un campo neuronal, una estructura de energía que literalmente interactúa con el látice del espacio.
Cuando piensas, cuando sientes, cuando imaginas, no estás simplemente generando impulsos eléctricos en tu cerebro. Estás creando distorsiones, patrones específicos en el campo neuronal que rodea tu cuerpo. Y estos patrones, cuando son lo suficientemente coherentes, lo suficientemente enfocados, comienzan a resonar con la estructura misma del espacio. Es como si tocaras una nota en un piano y las cuerdas de otro piano en la habitación comenzaran a vibrar en simpatía. Eso es la sinergia, la resonancia entre tu campo de conciencia y el campo de información del universo. Ahora bien, aquí es donde muchos se pierden. Escuchan sobre manifestación y piensan que se trata simplemente de desear algo con mucha intensidad, de repetir afirmaciones positivas o de visualizar lo que quieren como si estuvieran viendo una película en su mente. Y no es que estas técnicas no tengan valor, pero se quedan en la superficie. El verdadero truco cuántico, el método que realmente funciona, requiere algo mucho más profundo y paradójicamente mucho más simple. Lo que descubrí, tanto en el laboratorio como en mis experiencias con las tradiciones chamánicas, es que la clave no está en la intensidad del deseo, sino en la calidad de la conciencia. Déjame explicarte esto con claridad porque es fundamental. Cuando deseas algo intensamente, lo que estás haciendo en realidad es afirmar que no lo tienes. Estás creando una distancia entre tú y aquello que quieres manifestar. Es como si gritaras al universo: necesito esto porque me falta. Y el universo, que no es otra cosa que el espejo de tu propia conciencia, te responde reflejándote exactamente eso: la falta, la ausencia, la carencia. El verdadero secreto, y esto lo aprendí después de años de investigación y de profunda introspección, es cultivar un estado de conciencia que yo llamo presencialidad. Es un término que no encontrarás en los libros de texto, pero que describe perfectamente lo que necesitas desarrollar. La presencialidad es la capacidad de estar completamente presente, completamente consciente en el ahora, sin la constante narrativa del ego que te dice quién eres, qué necesitas, qué te falta. Cuando alcanzas un estado de presencialidad profunda, algo extraordinario sucede. Tu campo neuronal se vuelve tremendamente coherente. En lugar de estar disperso en 1000 pensamientos diferentes, en 1000 preocupaciones y deseos contradictorios, se unifica. Se convierte en una señal clara, poderosa, que penetra en el látice del espacio con una precisión que nunca podrías lograr desde el estado ordinario de conciencia fragmentada. Recuerdo una tarde en mi laboratorio de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando estábamos realizando experimentos con electroencefalografía y meditadores experimentados. Uno de ellos, un monje que había pasado décadas practicando en un monasterio tibetano, mostró algo que nos dejó asombrados a todos. Durante su meditación más profunda, sus ondas cerebrales no solo mostraban una coherencia extraordinaria, sino que parecían estar sincronizadas de una manera que no podíamos explicar con la neurología convencional. Era como si todo su cerebro se hubiera convertido en un solo órgano pulsante vibrando al unísono. Cuando le pedimos que describiera su experiencia, nos dijo algo que nunca olvidaré. No había un yo que estuviera meditando, solo había meditación. No había separación entre mi mente y el espacio a mi alrededor. Éramos lo mismo. Eso es presencialidad. Eso es el estado desde el cual la manifestación no es un esfuerzo, sino una consecuencia natural. Pero aquí viene la parte que más me emociona compartir contigo, porque es donde la teoría se vuelve práctica, donde el conocimiento se transforma en experiencia vivida. El método más simple para manifestar realidad, el truco cuántico del que hablo, se basa en 3 principios fundamentales que extraje de mi teoría sintérgica y que he visto funcionar una y otra vez, tanto en mi propia vida como en las vidas de aquellos que han estado dispuestos a explorarlos seriamente. El primer principio es lo que yo llamo la desidentificación del observador. En la física cuántica sabemos que el acto de observar afecta a lo observado,
El famoso experimento de la doble rendija nos muestra que las partículas cuánticas se comportan de manera diferente dependiendo de si las estamos observando o no. Pero hay algo que la mayoría de las interpretaciones de este experimento pasan por alto. No es el acto físico de observar lo que importa, sino la cualidad de la conciencia del observador. Cuando tú observas tu vida desde el yo limitado, desde la identidad que has construido a través de tus experiencias pasadas, de tus creencias sobre quién eres y qué puedes o no puedes hacer, estás colapsando las infinitas posibilidades cuánticas en un rango muy estrecho de resultados. Es como si el universo te estuviera ofreciendo un menú infinito de experiencias, pero tú solo puedes ver las 3 o 4 opciones que tu identidad limitada considera posibles. La desidentificación del observador significa aprender a observar tu vida, tus circunstancias, tus deseos, desde un espacio de conciencia que no está atado a ninguna identidad fija. No es que dejes de ser tú mismo, sino que te das cuenta de que el tú mismo que creías ser es solo una pequeña fracción de lo que realmente eres. Cuando observas desde este espacio expandido, el rango de posibilidades que puedes colapsar en realidad manifestada se amplía dramáticamente. ¿Cómo cultivas esta desidentificación? A través de una práctica que aprendí de mis maestros tradicionales, pero que también validé científicamente: la observación consciente de los pensamientos sin apego a ellos. No se trata de dejar de pensar, algo que es prácticamente imposible, mientras el cerebro esté vivo y funcionando. Se trata de crear un espacio entre tú y tus pensamientos, de darte cuenta de que eres el espacio en el que los pensamientos aparecen, no los pensamientos mismos. Todas las mañanas, durante años, he dedicado al menos 1 hora a esta práctica. Me siento en silencio, cierro los ojos y simplemente observo el flujo de pensamientos que surge. No los juzgo, no trato de cambiarlos, no me identifico con ellos. Solo los observo como observarías nubes pasando por el cielo. Y gradualmente algo milagroso sucede. Comienzas a darte cuenta de que hay una presencia, una conciencia que es anterior a todos los pensamientos, que existe independientemente de ellos. Esa presencia es tu verdadera naturaleza y es desde ahí que puedes manifestar realidad de manera efectiva. El segundo principio es lo que llamo la coherencia intencional. Esto va mucho más allá de simplemente tener una intención clara sobre lo que quieres manifestar. La coherencia intencional significa que tu intención debe estar alineada en todos los niveles de tu ser: el pensamiento consciente, la emoción, la memoria corporal, el inconsciente. He visto a tantas personas intentando manifestar cosas, mientras que en un nivel más profundo hay partes de ellas que están en conflicto con esa manifestación. Quieren abundancia económica, pero tienen creencias inconscientes de que el dinero es sucio o de que no son merecedores de prosperidad. Quieren relaciones amorosas profundas, pero tienen heridas emocionales no sanadas que les hacen temer la intimidad. Quieren salud, pero tienen patrones de autosabotaje grabados en su memoria corporal. La coherencia intencional requiere un trabajo de integración interna. Y aquí es donde mis investigaciones sobre la conciencia chamánica fueron invaluables. Los chamanes con los que trabajé, particularmente en México, tenían técnicas sofisticadas para acceder a las capas más profundas de la psique y liberar los bloqueos energéticos que impedían la coherencia. Una de las técnicas que más me impactó es lo que los huicholes llaman el trabajo con Niérika, el espejo del alma. No voy a decirte que tomes sustancias sagradas, eso es una decisión profundamente personal y que requiere un contexto ritual apropiado, pero el principio detrás de la técnica puede aplicarse sin necesidad de enteógenos. El principio es este: para lograr coherencia intencional necesitas ver las partes fragmentadas de ti mismo con absoluta honestidad, sin juicio, con compasión. Desarrollé un ejercicio que llamé el diálogo de integración. Se trata de sentarte en un estado de quietud y hacer una pregunta simple a tu interior: ¿qué parte de mí está en conflicto con lo que quiero manifestar? Y entonces, con paciencia y apertura, escuchas.
no con los oídos físicos, sino con esa sensibilidad interna que todos tenemos, pero que rara vez usamos. Lo que aparece puede sorprenderte. Tal vez una voz que suena como la de tu padre diciéndote que no eres suficientemente bueno. Tal vez una sensación en el pecho que lleva el recuerdo de un rechazo doloroso. Tal vez un miedo ancestral que has heredado de generaciones anteriores. Sea lo que sea que aparezca, tu trabajo es escucharlo, validarlo, agradecerle por haber tratado de protegerte de alguna manera y luego liberarlo con amor. He visto transformaciones profundas en personas que han hecho este trabajo consistentemente. Recuerdo a una mujer que vino a mis talleres en los años 80, había estado intentando manifestar una relación de pareja durante años sin éxito. Después de hacer el ejercicio de diálogo de integración durante varias semanas, descubrí una parte de ella que había decidido, cuando tenía 7 años y vio a su madre sufrir en su matrimonio, que estar en pareja significaba dolor y pérdida de libertad. Esa decisión infantil había estado saboteando todos sus intentos de crear una relación desde entonces. Una vez que trajo esa parte a la conciencia, pudo dialogar con ella, pudo mostrarle que ella como adulta tenía más recursos y sabiduría que aquella niña de 7 años y pudo tomar una nueva decisión consciente. 6 meses después, conoció a su pareja, con quien lleva décadas en una relación sana y nutricia. Eso es el poder de la coherencia intencional. El tercer principio, y tal vez el más contraintuitivo de todos, es lo que llamo la rendición activa. Parece una contradicción en términos, ¿verdad? ¿Cómo puedes estar activo y rendido al mismo tiempo? Pero es precisamente en esa paradoja donde reside el secreto más profundo de la manifestación. La rendición activa significa que actúas con total compromiso y determinación hacia aquello que quieres manifestar, pero al mismo tiempo sueltas completamente el apego al resultado. No es pasividad, no es resignación. Es la comprensión profunda de que tú puedes influir en el campo de posibilidades, pero no puedes controlarlo completamente. Es la humildad de reconocer que hay una inteligencia mucho más vasta que tu mente consciente operando en el universo. Los taoístas tienen un concepto maravilloso para esto. Wu Wei, la acción sin acción. No significa no hacer nada, significa actuar en perfecta armonía con el flujo natural de la realidad, sin resistencia, sin forzar. Es como navegar con el viento a favor en lugar de remar contra la corriente. Déjame compartir algo muy personal. Cuando desarrollé la teoría sintérgica, pasé años tratando de que fuera aceptada por la comunidad científica internacional. Escribía papers, asistía a conferencias, debatía con colegas. Estaba haciendo todo lo correcto desde el punto de vista académico, pero había una parte de mí que estaba aferrada al resultado, que necesitaba que mi trabajo fuera reconocido para sentir que tenía valor. Esa necesidad creaba una tensión, una densidad en mi campo neuronal que irónicamente repelía las mismas oportunidades que yo buscaba. Fue después de una profunda experiencia con un maestro Zen en Japón que comprendí lo que estaba haciendo mal. Él me preguntó, ¿por qué haces lo que haces? ¿Es por amor a la verdad o por necesidad de reconocimiento? La pregunta me atravesó como una flecha. Me di cuenta de que mi apego al resultado estaba contaminando la pureza de mi intención. Ese día tomé una decisión. Seguiría investigando y compartiendo mi trabajo con el mismo rigor y compromiso, pero soltaría completamente mi necesidad de que fuera recibido de cierta manera. Si el mundo científico lo aceptaba, maravilloso. Si no, también estaría bien. Mi valor como ser humano no dependía de ello. Algo sorprendente sucedió después de ese cambio interno. En cuestión de meses, comenzaron a aparecer oportunidades que antes parecían imposibles. Invitaciones a conferencias internacionales, interés de investigadores de otros países, recursos para continuar mis experimentos. Era como si el universo hubiera estado esperando que yo dejara de aferrarme para poder entregarme lo que necesitaba. Eso es la rendición activa. Ahora, permíteme llevarte más profundo en cómo estos 3 principios se entrelazan para crear
el método práctico de manifestación. Porque una cosa es entender conceptualmente estos principios y otra muy diferente es integrarlos en una práctica coherente que puedas aplicar en tu vida diaria. El método comienza con lo que yo llamo el estado de conciencia sintérgica. Este es un estado específico de funcionamiento cerebral y mental que puedes cultivar deliberadamente. No es un estado místico inaccesible reservado para yogis o chamanes. Es un estado natural de tu conciencia que ha sido opacado por años de condicionamiento cultural que te ha enseñado a vivir principalmente desde el ego analítico. Para entrar en el estado sintérgico, he desarrollado una técnica que combina elementos de la meditación tradicional con insights de la neurociencia. La llamo la respiración del espacio. No es simplemente una técnica de respiración, aunque la respiración es el vehículo. Es una manera de usar la respiración para expandir tu campo de conciencia más allá de los límites de tu cuerpo físico. Te voy a guiar a través de ella y aunque no estamos cara a cara, si realmente te permites seguir estas instrucciones, podrás comenzar a experimentar lo que estoy describiendo. Primero, encuentra una posición cómoda donde puedas estar alerta, pero relajado. Cierra tus ojos si te sientes seguro haciéndolo, o mantén una mirada suave hacia abajo si prefieres. Comienza a notar tu respiración natural sin tratar de cambiarla. Simplemente obsérvala. Nota cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Después de algunos momentos, empieza a imaginar que no es solo aire lo que estás respirando. Imagina que con cada inhalación estás respirando el espacio mismo que te rodea. No como algo vacío, sino como algo lleno de información, de potencialidad, de conciencia. Con cada exhalación, imagina que tu campo neuronal, ese campo de energía que rodea tu cerebro y tu cuerpo, se expande un poco más allá de los límites de tu piel. No fuerzas nada, solo permites que esa expansión ocurra naturalmente. Inhalas espacio consciente, exhalas expandiendo tu campo de conciencia. Una y otra vez. Si haces esto durante al menos 10 minutos cada día, comenzarás a notar algo. Empezarás a sentir que hay mucho más de ti que tu cuerpo físico. Comenzarás a experimentar lo que yo llamo la no localidad de la conciencia. Te darás cuenta experiencialmente, no solo intelectualmente, de que tu conciencia no está confinada a tu cerebro. Está interactuando constantemente con el campo de información que permea todo el espacio. Este estado sintérgico es el suelo fértil donde la manifestación puede ocurrir. Pero aquí viene algo crucial que debo enfatizar. No entras en este estado para pedir cosas. No es un estado al que vas con una lista de deseos como si fueras al supermercado cósmico. Si lo haces así, estarás operando desde el ego y no funcionará. En lugar de eso, entras en el estado sintérgico simplemente para ser, para experimentar tu verdadera naturaleza, que es conciencia pura en interacción con el todo. Y es desde ese ser, desde esa experiencia de unidad, que la manifestación surge de manera espontánea y natural. Déjame explicarte cómo funciona esto en la práctica con un ejemplo concreto. Supongamos que quieres manifestar sanación en tu cuerpo. El enfoque común sería entrar en meditación y visualizar tu cuerpo perfectamente sano, repetir afirmaciones sobre salud, enviar energía a las partes enfermas. Y de nuevo, no estoy diciendo que esto no tenga valor, pero no es el método más profundo. El enfoque sintérgico es diferente. Entras en el estado de conciencia expandida a través de la respiración del espacio. Una vez que estás ahí, en lugar de enfocarte en la enfermedad o en su ausencia, te enfocas en la experiencia de totalidad, de integridad. Sientes a nivel experiencial que no hay separación entre tu cuerpo y el campo de información del universo. Que las mismas fuerzas inteligentes que hacen que tu corazón lata, que tus células se regeneren constantemente, que tus heridas sanen, están operando perfectamente en ti. No visualizas estar sano en el futuro. Experimentas la salud inherente que ya existe en el nivel cuántico de tu ser. Es una distinción sutil pero tremendamente poderosa. Porque cuando experimentas esa salud inherente, tu campo neuronal transmite esa información al látice del espacio. Y el látice responde reorganizándose
de manera que apoye la manifestación física de esa salud. He sido testigo de sanaciones que la medicina convencional consideraría inexplicables usando este enfoque. Recuerdo a un hombre en uno de mis grupos de investigación que tenía una condición crónica que los médicos le dijeron que tendría que manejar por el resto de su vida. Después de 6 meses de práctica diaria del estado sintérgico, los síntomas habían desaparecido completamente. Los doctores no tenían explicación. Él sabía que había accedido a un nivel de organización más profundo que el físico, y desde ahí había permitido que la inteligencia inherente del universo expresara salud a través de su cuerpo. Ahora, sé que algunos de ustedes pueden estar pensando, Jacobo, esto suena maravilloso en teoría, pero ¿cómo aplico esto a situaciones concretas de mi vida? ¿Cómo uso este método para manifestar abundancia económica o relaciones amorosas o éxito profesional? Es una pregunta válida y merece una respuesta clara. La aplicación práctica del método sintérgico a cualquier área de tu vida sigue el mismo principio fundamental. Primero, cultivas el estado de conciencia expandida y desde ahí permites que surja lo que yo llamo la visualización sintérgica. Esta no es la visualización ordinaria donde imaginas lo que quieres como si estuvieras viendo una película. La visualización sintérgica es multisensorial, visceral y, más importante aún, está desprovista de necesidad. Déjame llevarte a través del proceso completo. Supongamos que quieres manifestar abundancia económica. Primero, antes de cualquier trabajo de visualización, necesitas hacer el trabajo de coherencia intencional que mencioné antes. Pregúntate honestamente, ¿qué creencias tengo sobre el dinero? ¿Qué emociones surgen cuando pienso en tener abundancia? Escribe lo que aparece. No lo censures, no lo juzgues. Solo permítete ver qué hay ahí. Es probable que encuentres una mezcla de deseos, miedos, creencias, limitantes, heredadas de tu familia o de la sociedad. Tal vez encuentres culpa asociada con el dinero, o vergüenza, o miedo de perder tu integridad si tienes mucho. Todos estos elementos crean incoherencia en tu campo neuronal y sabotean tus intentos de manifestación. El trabajo entonces es dialogar con cada una de estas partes, como describí antes, no para suprimirlas, sino para integrarlas. Agradéceles por haber tratado de protegerte de alguna manera. Tal vez la creencia de que el dinero corrompe fue una manera de proteger tu integridad moral. Honra esa intención, pero actualízala con tu sabiduría presente. Puedes tener abundancia y mantener tu integridad. De hecho, puedes usar tu abundancia para servir a propósitos más elevados. Una vez que has hecho este trabajo de limpieza interna y has creado mayor coherencia, entonces estás listo para la visualización sintérgica. Entras en el estado de conciencia expandida usando la respiración del espacio. Permaneces ahí hasta que realmente sientes que no hay separación entre tu conciencia y el campo del universo. Esto puede tomar tiempo al principio, pero con práctica se vuelve más fácil y rápido. Desde ese estado expandido, comienzas a sentir, no a pensar, sino a sentir cómo sería tu vida con abundancia. No te enfocas en una cantidad específica de dinero o en objetos materiales específicos. Te enfocas en la cualidad de experiencia que la abundancia te permitiría tener. Tal vez es una sensación de libertad, de seguridad, de capacidad de contribuir generosamente a causas que te importan, de poder dedicar tu tiempo a lo que amas sin preocupaciones constantes por sobrevivir. Siente esas cualidades en tu cuerpo ahora, en este momento. No como algo que vendrá en el futuro, sino como algo que ya está presente en el campo cuántico de posibilidades y que estás colapsando en tu experiencia presente. Tu cuerpo no sabe la diferencia entre una experiencia real y una vívida experiencia imaginada. A nivel neurológico, ambas activan circuitos similares. Cuando sientes estas cualidades profundamente, tu campo neuronal se organiza de una manera específica. Emite una firma, un patrón de información que interactúa con el látiz. Y aquí viene lo que algunos considerarían mágico, pero que para mí es simplemente física cuántica aplicada. El látiz comienza a reorganizarse para reflejar ese patrón. Comienza a crear sincronicidades, oportunidades,
encuentros aparentemente casuales que apoyan la manifestación física de esa abundancia. Pero, y esto es absolutamente crucial, después de la visualización sintérgica, debes soltar completamente. Aquí es donde entra la rendición activa. Sales de la meditación y vives tu vida con total compromiso. Haces tu trabajo, buscas oportunidades, actúas con diligencia, pero no estás apegado a que las cosas se manifiesten exactamente como las imaginaste o en el tiempo que tú decretes. Confías en que has plantado una semilla en el campo cuántico y que si el suelo es fértil, brotará en su momento apropiado. Esta confianza no es fe ciega, es una confianza basada en la comprensión de cómo funciona el universo. Es como plantar una semilla en la tierra. No la plantas y luego la desentierras cada día para ver si está creciendo. Confías en el proceso, riegas la tierra, provees las condiciones necesarias y dejas que la naturaleza haga su trabajo. He vivido mi vida entera bajo este principio y puedo decirte que funciona. No siempre de la manera que yo esperaba. A veces las manifestaciones han sido muy diferentes de lo que mi mente consciente había imaginado, pero siempre han sido exactamente lo que necesitaba para mi evolución y crecimiento. Hubo un periodo en mi vida, a finales de los años 70, cuando mi investigación estaba en un punto muerto. No tenía fondos suficientes, la comunidad académica era escéptica de mi trabajo, sentía que estaba solo en mi búsqueda, podría haberme desesperado, podría haber abandonado, pero en lugar de eso, seguía haciendo mi trabajo con total dedicación, mientras mantenía un estado interno de paz y confianza. Y entonces sucedió algo inesperado. Recibí una invitación para dar una conferencia en una pequeña universidad en Estados Unidos. No parecía gran cosa, pero fui. Y en esa conferencia conocí a un científico que se convirtió en colaborador cercano y que abrió puertas que yo nunca hubiera podido abrir solo. Esa coincidencia llevó a una cadena de eventos que transformaron completamente mi investigación. ¿Fue realmente coincidencia? Yo no lo creo. Creo que mi campo neuronal, mantenido en un estado de coherencia y confianza, a pesar de las circunstancias externas difíciles, estaba constantemente interactuando con el látice del espacio, creando las condiciones para que esa coincidencia ocurriera. Eso es manifestación cuántica en acción. Ahora quiero abordar algo que sé que muchos se preguntarán. ¿Por qué entonces no todo el mundo manifiesta lo que quiere? Si el método es tan efectivo, ¿por qué hay tanto sufrimiento, tanta carencia, tanta frustración en el mundo? Es una pregunta profunda que merece una respuesta honesta. La verdad es que todos estamos manifestando constantemente. No hay un momento en el que no estés co-creando tu realidad con el campo cuántico del universo. El problema es que la mayoría de las personas están manifestando inconscientemente desde patrones profundamente arraigados de miedo, carencia y separación que ni siquiera reconocen que tienen. Tus creencias inconscientes, tus traumas no sanados, tus patrones emocionales heredados, todo esto está constantemente emitiendo señales al látice del espacio. Y el látice, que no juzga, que no discrimina entre lo que quieres conscientemente y lo que estás emanando inconscientemente, simplemente responde reflejándote de vuelta experiencias que corresponden a tu estado vibracional dominante. Es por eso que el trabajo de autoconocimiento es inseparable del trabajo de manifestación. No puedes manifestar conscientemente una realidad diferente si no estás dispuesto a ver y transformar los patrones inconscientes que han estado creando tu realidad actual. Esto requiere valentía, requiere honestidad brutal contigo mismo, requiere la disposición de sentir cosas que quizás has estado evitando sentir durante años. En mis años trabajando con personas de todas las condiciones sociales, desde campesinos en comunidades rurales hasta académicos en las universidades más prestigiosas, he observado que el mayor obstáculo para la manifestación consciente no es la falta de técnicas o conocimiento.
es la resistencia a mirar profundamente dentro de uno mismo. Es más cómodo culpar a las circunstancias externas, al gobierno, a la economía, a otras personas, que reconocer que somos participantes activos en la creación de nuestra experiencia. Pero déjame ser claro en algo. No estoy diciendo que todo lo que te sucede es tu culpa o que has atraído conscientemente eventos traumáticos o dolorosos. Esa es una distorsión cruel de estos principios que ha causado mucho daño. Nacemos en un mundo que ya tiene ciertas estructuras, ciertas limitaciones, ciertos patrones colectivos. Nacemos en familias con sus propias heridas y patrones. Todo esto influye en nuestro campo neuronal desde el momento en que llegamos a este mundo. Lo que estoy diciendo es que una vez que alcanzas cierto nivel de conciencia, una vez que comprendes estos principios, tienes la capacidad de comenzar a cambiar tu relación con la realidad. No puedes cambiar el pasado, pero puedes cambiar cómo ese pasado sigue influyendo en tu presente. No puedes controlar todas las circunstancias externas, pero puedes cambiar tu respuesta interna a esas circunstancias. Y al cambiar tu respuesta interna, cambias la señal que emites al campo cuántico. Déjame compartir contigo una de las experiencias más transformadoras de mi vida, algo que me enseñó la diferencia entre querer cambiar la realidad desde el ego y permitir que la realidad se transforme desde la conciencia expandida. Era 1983 y había estado trabajando intensamente en experimentos que buscaban demostrar la existencia del campo neuronal y su interacción con el espacio. Los resultados eran prometedores, pero no concluyentes. Había una parte de mí que estaba obsesionada con demostrar mi teoría, con validar mi trabajo ante la comunidad científica. Esa obsesión, aunque provenía de un deseo genuino de contribuir al conocimiento humano, estaba teñida de ego, de necesidad de reconocimiento. Una noche, después de otro experimento que no había dado los resultados que esperaba, me sentí profundamente frustrado. Salí a caminar por la Ciudad de México, por las calles oscuras cerca de la universidad. Y mientras caminaba, algo dentro de mí se quebró. No fue un colapso destructivo, sino una rendición profunda. Me di cuenta de que había estado aferrado a un resultado específico, a una manera particular en que yo creía que las cosas debían desarrollarse. Me detuve en medio de la calle, miré al cielo nocturno apenas visible a través de la contaminación lumínica y dije en voz alta, sin importarme quién pudiera escucharme: no sé nada. No sé cómo debe ser esto. Yo me rindo. Y en ese momento de rendición total, algo extraordinario sucedió. Sentí como si algo se abriera en mi pecho, una expansión súbita de mi campo de conciencia. Y con esa expansión vino una comprensión clara, no conceptual sino visceral, de que yo no tenía que demostrar nada, que mi valor no dependía del éxito de mis experimentos, que yo era simplemente un canal a través del cual cierta información estaba tratando de manifestarse en el mundo, y mi único trabajo era mantenerme abierto y fiel a esa transmisión sin apego al resultado. Esa noche cambió todo. Volví al laboratorio a la mañana siguiente con una actitud completamente diferente. Seguí haciendo los experimentos con el mismo rigor, pero sin la tensión, sin la necesidad desesperada de que funcionaran. ¿Y sabes qué sucedió? En las siguientes semanas obtuvimos los resultados más claros y replicables que habíamos tenido hasta ese momento. Era como si mi campo neuronal, liberado de la contracción del ego, pudiera finalmente interactuar con el látice de una manera fluida y eficiente. Esta experiencia me enseñó algo fundamental sobre la manifestación cuántica. El esfuerzo no es lo mismo que el esforzarse. Puedes trabajar intensamente, con total dedicación, sin estar esforzado internamente, sin estar contraído por la necesidad de un resultado particular. De hecho, es precisamente cuando sueltas esa contracción que el universo puede entregarte lo que necesitas, a menudo de maneras que tu mente limitada nunca hubiera imaginado. Ahora quiero llevarte más profundo en la comprensión de cómo el tiempo funciona en relación con la manifestación cuántica. Porque una de las mayores frustraciones que las personas experimentan es la aparente demora entre la intención y la manifestación.
he estado visualizando, meditando, haciendo todo lo que dices, pero nada cambia, me han dicho muchas veces. La primera cosa que debes entender es que el tiempo lineal, tal como lo experimentamos, es una construcción de nuestra percepción, no una propiedad fundamental del universo. A nivel cuántico, el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente. Lo que llamamos tiempo es simplemente la manera en que nuestra conciencia se mueve a través de un campo de posibilidades ya existente. Cuando plantas una semilla en el campo cuántico a través de tu intención sintérgica, esa semilla ya existe completa en el campo de potencialidad. La manifestación física es el proceso por el cual esa posibilidad colapsa desde el campo cuántico al mundo material. Y ese proceso tiene su propio tiempo, determinado por factores que incluyen la coherencia de tu campo neuronal, la claridad de tu intención, la cantidad de resistencia inconsciente que tienes y también las condiciones del campo colectivo. Piénsalo así: si plantas una semilla de roble, no esperas que se convierta en un árbol mañana, confías en el proceso natural de crecimiento. Cada semilla tiene su tiempo de germinación, lo mismo ocurre con las semillas que plantas en el campo cuántico. Algunas manifestaciones son rápidas porque la distancia entre tu estado de conciencia actual y la realidad que quieres manifestar es pequeña. Otras requieren más tiempo porque necesitas evolucionar, necesitas crecer en conciencia para poder sostener esa nueva realidad. He visto personas que manifiestan pequeños deseos rápidamente, pero luchan con manifestaciones más grandes. Y cuando indagamos más profundo, descubrimos que las manifestaciones grandes requerirían un cambio de identidad que la persona no está lista para hacer. Por ejemplo, alguien que quiere manifestar gran abundancia económica, pero cuya identidad está profundamente enraizada en ser una persona que lucha, que sobrevive. Esa abundancia requeriría que suelten una identidad que, aunque dolorosa, es familiar y les ha dado cierto sentido de sí mismos. El universo, en su infinita inteligencia, no te va a entregar una manifestación para la cual no estás preparado. Es como darle las llaves de un Ferrari a alguien que apenas está aprendiendo a manejar. Sería peligroso. Entonces, a veces lo que percibes como demora es en realidad el universo trabajando en tu preparación interna para que cuando la manifestación llegue puedas sostenerla y usarla sabiamente. Esto no significa que te sientes a esperar pasivamente. La rendición activa de la que hablo incluye la acción inspirada. Después de hacer tu trabajo interno, después de plantar la semilla en el campo cuántico, prestas atención a los impulsos que surgen en ti. No los impulsos del ego que vienen del miedo o la desesperación, sino los impulsos suaves, las intuiciones, las sincronicidades que te guían hacia ciertos caminos. Yo llamo a esto seguir el hilo de oro. Es como si el universo estuviera constantemente dejándote pistas, pequeñas señales que te indican la dirección en la que debes moverte. Pero estas señales son sutiles, no vienen con luces de neón y sirenas. Vienen como un pensamiento casual, un encuentro aparentemente fortuito, un libro que cae de un estante, una conversación que escuchas por casualidad. Para percibir estas señales, necesitas estar en un estado de presencia, no perdido en las preocupaciones de tu mente. Necesitas tener lo que yo llamo antenas finas, una sensibilidad desarrollada a las corrientes sutiles de información que fluyen constantemente a tu alrededor. Esta sensibilidad se cultiva a través de la práctica diaria del estado sintérgico, a través de la meditación, a través de pasar tiempo en silencio, escuchando el susurro del universo. Recuerdo un periodo particular, en 1987, cuando estaba buscando un espacio más grande para nuestro laboratorio. Había estado mirando opciones durante meses, sin encontrar nada adecuado. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo particular, sentí un impulso de girar en una calle que normalmente no tomaba. No era un pensamiento lógico, solo una sensación sutil de que debía ir por ahí. Seguí ese impulso y 2 cuadras más adelante vi un edificio
con un pequeño letrero que decía "se renta". Algo en mi interior resonó. Entré a preguntar y resultó ser exactamente lo que necesitábamos, a un precio que podíamos pagar. Y el dueño resultó ser alguien interesado en apoyar investigación científica innovadora. ¿Coincidencia? Para mí fue el universo respondiendo a la intención que yo había plantado semanas antes, guiándome hacia la manifestación a través de señales sutiles. Esto me lleva a hablar sobre la importancia de lo que yo llamo la gratitud anticipatoria. Este es uno de los componentes más poderosos del método sintérgico y uno de los menos comprendidos. La mayoría de las personas practica la gratitud por lo que ya tienen, lo cual es hermoso y necesario. Pero la gratitud anticipatoria va más allá. La gratitud anticipatoria es sentir agradecimiento por aquello que has plantado en el campo cuántico incluso antes de que se manifieste físicamente. Es agradecer al universo por lo que ya está en camino, por lo que ya existe en el campo de posibilidades y está colapsándose hacia tu realidad material. Esta práctica no es autoengaño, es una comprensión profunda de cómo funciona el tiempo cuántico. Si el futuro que deseas ya existe como posibilidad en el campo cuántico, entonces puedes conectarte emocionalmente con él ahora. Y al sentir gratitud por ello ahora, estás creando una resonancia entre tu estado presente y ese futuro deseado, facilitando su colapso en la realidad física. Cada noche, antes de dormir, dedico unos minutos a sentir profunda gratitud por las cosas que están en proceso de manifestarse en mi vida. No pienso en ellas como algo que me falta, sino como algo que ya está aquí en forma potencial y que estoy agradecido de estar recibiendo. Esta práctica transforma completamente la energía de la espera. En lugar de ser una espera ansiosa llena de duda, se convierte en una anticipación gozosa llena de certeza. Pero aquí debo hacer una advertencia importante. Si mientras practicas la gratitud anticipatoria sientes tensión, si sientes que estás forzando la emoción, si hay una parte de ti que dice esto es falso, no tengo nada por qué estar agradecido, entonces detente, no fuerces. Eso significa que todavía hay trabajo de coherencia interna por hacer. Vuelve al diálogo de integración, encuentra qué parte de ti está en resistencia, trabaja con ella. La manifestación sintérgica nunca debe sentirse forzada. Debe fluir naturalmente desde un estado de conciencia expandida. Si no fluye, es una señal de que necesitas trabajar más en tu estado interno antes de enfocarte en manifestar algo externo. Ahora quiero abordar un tema delicado pero extremadamente importante, la relación entre la manifestación personal y la conciencia colectiva, porque no existimos como islas separadas, somos parte de un campo de conciencia colectivo. Y ese campo tiene sus propias corrientes, sus propias tendencias, sus propias limitaciones. Vivimos en una época de cambios acelerados, de crisis múltiples, de transformación global. El campo de conciencia colectivo está turbulento, lleno de miedo, ansiedad, polarización. Todo esto crea lo que yo llamo una densidad en el látice, una resistencia que puede hacer más difícil ciertas manifestaciones personales. No estoy diciendo esto para desanimarte, sino para que entiendas el contexto más amplio. Tu campo neuronal personal interactúa no solo con el látice del espacio físico, sino también con el campo de la conciencia colectiva. Si ese campo colectivo está contraído por el miedo, necesitas un campo personal más coherente y expandido para manifestar lo que deseas. Esto nos lleva a una responsabilidad que tenemos como individuos conscientes. Cada vez que elevas tu estado de conciencia, cada vez que entras en el estado sintérgico, no solo estás beneficiándote a ti mismo, estás contribuyendo al campo colectivo. Estás creando pequeñas zonas de coherencia en el látice que pueden influenciar positivamente a otros. Es como tirar una piedra en un estanque. Las ondas se expanden tocando todo el estanque. Tu campo neuronal coherente crea ondas en el campo de conciencia colectivo. No puedes ver estas ondas, pero están ahí, influyendo sutilmente en las personas a tu alrededor, elevando ligeramente
el nivel de coherencia del campo total. Yo creo, y mis investigaciones apuntan en esta dirección, que si un número suficiente de personas alcanzara estados de conciencia sintérgica sostenidos, podríamos literalmente transformar la realidad colectiva. Podríamos crear un punto de inflexión donde el campo de conciencia global cambiara de un estado de miedo y separación a un estado de amor y unidad. Esto no es fantasía utópica, es física cuántica aplicada a la conciencia colectiva. Y cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en esa transformación. No necesitas ser un gran maestro espiritual o un científico famoso. Solo necesitas comprometerte con tu propia evolución de conciencia, hacer tu trabajo interno, cultivar estados sintérgicos regularmente. Cada vez que lo haces, estás votando, por así decirlo, por un futuro diferente para la humanidad. Estás añadiendo tu voz, tu vibración, al coro de la evolución consciente. Y aunque puedas sentirte pequeño e insignificante en el gran esquema de las cosas, te aseguro que tu contribución importa. Un campo coherente en medio de un océano de incoherencia puede ser el catalizador que inicie una transformación masiva. Déjame compartir una visión que tuve durante una profunda experiencia de conciencia expandida en 1985. Estaba en un retiro en las montañas, practicando técnicas de meditación intensiva. Después de varios días de práctica, entré en un estado de conciencia que solo puedo describir como oceánico. No había separación entre yo y todo lo demás. Yo era la montaña, el cielo, los árboles, las personas, en otros lugares del mundo, todo simultáneamente. En ese estado percibí algo que transformó completamente mi comprensión de por qué estoy aquí, de cuál es mi propósito. Vi que la evolución del universo no es aleatoria. Hay una dirección, un impulso hacia mayor complejidad, mayor conciencia, mayor unidad. Y la conciencia humana es una de las expresiones más avanzadas de ese impulso evolutivo que conocemos. Cada uno de nosotros es como una célula en el cuerpo de un organismo más grande que está despertando a sí mismo. Y nuestro trabajo individual, nuestra evolución personal de conciencia, es parte del proceso por el cual este organismo más grande alcanza la autoconciencia. Cuando tú despiertas, el universo despierta a través de ti. Cuando tú manifiestas conscientemente, el universo aprende a crearse a sí mismo más conscientemente. Esta visión me llenó de una humildad abrumadora, pero también de un profundo sentido de propósito. Me di cuenta de que todo mi trabajo de investigación, todas mis teorías, no eran realmente mías. Yo era simplemente el canal a través del cual una inteligencia más vasta estaba tratando de comprenderse a sí misma. Y lo mismo es verdad para ti. Tus deseos de manifestar cierta realidad, tus anhelos más profundos, no son caprichos egoístas, son el universo tratando de expresar más de su potencial infinito a través de ti. Cuando deseas abundancia, el universo está tratando de experimentar generosidad a través de ti. Cuando deseas relaciones amorosas, el universo está tratando de conocer el amor más profundamente a través de ti. Cuando deseas expresar tu creatividad, el universo está tratando de crear nuevas formas a través de ti. Entender esto cambia completamente la energía de la manifestación. Ya no es yo quiero esto para mí, sino el universo quiere expresar esto a través de mí. Y yo me ofrezco como canal consciente para esa expresión. Esta perspectiva elimina el egoísmo de la ecuación sin eliminar el deseo legítimo. Transforma la manifestación de un acto egocéntrico a un acto de co-creación sagrada con el todo. Desde esta perspectiva, entonces, cada manifestación exitosa no es solo un logro personal, es una victoria para la evolución de la conciencia en general. Es el universo aprendiendo nuevas maneras de expresarse, nuevas formas de crear belleza, significado, conexión. Ahora, sé que hemos estado juntos en este viaje durante un buen tiempo y quiero asegurarme de que te lleves contigo algo concreto que puedas aplicar inmediatamente.
porque la teoría sin práctica permanece estéril. Entonces, déjame resumir el método sintérgico de manifestación en un protocolo claro que puedas implementar empezando hoy mismo. Primero, trabajo preparatorio. Antes de intentar manifestar nada, dedica al menos 2 semanas a la práctica diaria del estado sintérgico a través de la respiración del espacio que describí antes. 10 a 20 minutos cada mañana. No busques nada, no pidas nada. Solo practica el estado de conciencia expandida. Familiarízate con esa sensación de no separación entre tú y el campo del universo. Durante esas mismas 2 semanas, haz el trabajo de exploración interna. Cada noche escribe en un diario sobre tus creencias relacionadas con lo que quieres manifestar. Si es abundancia, explora tus creencias sobre el dinero. Si es amor, explora tus creencias sobre las relaciones. No te censures, deja que fluya todo, lo bonito y lo feo. Esta es tu materia prima para el trabajo de coherencia intencional. Segundo, el trabajo de integración. Después de esas 2 semanas iniciales, comienza el proceso de diálogo con las partes de ti que están en conflicto con tu intención. Usa la técnica que compartí, pregunta directamente qué parte de mí está en conflicto con esto y escucha la respuesta. Trabaja con cada parte que aparezca, agradeciéndola, validándola y luego liberándola con amor. Este trabajo de integración no se hace una vez y ya está. Es un proceso continuo. Tal vez encuentres una capa, la integres y luego una semana después aparece otra capa más profunda. Eso es normal. La psique es como una cebolla con muchas capas. Ten paciencia y persistencia. Tercero, una vez que sientas que has alcanzado un nivel razonable de coherencia interna, estás listo para la visualización sintérgica. Haz esto no más de una vez por semana, tal vez incluso cada 2 semanas. No es la repetición constante lo que crea la manifestación, sino la calidad y profundidad de la experiencia. Entra en el estado sintérgico profundo, permanece ahí hasta que realmente sientes la conexión con el todo. Entonces, desde ese estado, permite que surja la experiencia multisensorial de aquello que deseas manifestar, no como algo que no tienes, sino como algo que ya existe en el campo cuántico y que estás experimentando ahora. Siente las cualidades que esa manifestación traería a tu vida. Si es abundancia, siente la libertad, la seguridad, la generosidad. Si es amor, siente la conexión, la intimidad, la alegría. Siente estas cualidades en tu cuerpo, permite que cada célula se impregne de ellas, permanece en esa experiencia hasta que se sienta completamente real. Después de 5 a 10 minutos en esa experiencia, suéltala. Literalmente imagina que le entregas al universo como si dijeras esto o algo mejor, en el tiempo perfecto, para el mayor bien de todos. Y entonces déjala ir completamente. No pienses más en ella hasta tu próxima sesión de visualización sintérgica. Cuarto, entre sesiones de visualización, vive tu vida con total presencia y compromiso. Actúa cuando sientas impulsos inspirados, esos toques sutiles del universo guiándote. Pero no actúes desde la desesperación o el miedo de que no va a suceder. Confía en el proceso. Practica la gratitud anticipatoria cada noche. Siente genuino agradecimiento por lo que está en camino, por lo que el universo está orquestando en tu favor en este mismo momento. No como algo que esperas ansiosamente, sino como algo por lo que estás tranquilamente agradecido, confiando en que llegará cuando sea el tiempo apropiado. Y quinto, observa sin apego. Nota las sincronicidades, las pequeñas señales, los cambios sutiles en tu vida. No te aferres a ellos como prueba de que está funcionando. Simplemente obsérvalos con la curiosidad de un científico que está estudiando un fenómeno fascinante. Si sigues este protocolo con constancia y sinceridad durante 3 a 6 meses, te garantizo que verás cambios. Tal vez no exactamente los que esperabas, pero cambios significativos. Y lo más importante, notarás un cambio en tu estado interno. Te sentirás más centrado, más en paz, más conectado con algo más grande que tú. Ese cambio interno es en última instancia más valioso que cualquier manifestación externa, porque las circunstancias externas son temporales, siempre cambiantes, pero el estado de conciencia que cultivas
eso es tuyo para siempre. Eso es lo que te llevas más allá de esta vida, si es que hay algo que nos llevamos. Déjame ser honesto contigo sobre algo. A lo largo de mi vida he tenido éxitos notables y también fracasos aparentes en términos de manifestación. Hubo cosas que visualicé intensamente que nunca se materializaron de la forma que yo quería. Hubo experimentos que fracasaron, oportunidades que se cerraron, relaciones que terminaron. Durante mucho tiempo mi mente analítica luchó con esto. Si el método funciona, ¿por qué no funciona siempre? Porque hay inconsistencias. Y fue solo después de años de reflexión profunda que comprendí algo fundamental. El universo no es una máquina de deseos que responde mecánicamente a nuestras solicitudes. Es una inteligencia viva, infinitamente más sabia que nuestra mente consciente. Y a veces lo que nosotros pensamos que queremos no es lo que realmente necesitamos para nuestra evolución. A veces el universo dice no a nuestras peticiones porque tiene algo mejor reservado para nosotros, algo que nuestra perspectiva limitada no puede ver todavía. Hubo una relación en mi vida que deseé intensamente, apliqué todos los principios sintérgicos, visualicé, hice el trabajo interno y aún así esa relación no se desarrolló de la manera que yo quería. Me dolió profundamente, me hizo cuestionar todo mi trabajo. Pero 5 años después, cuando miré hacia atrás, pude ver con absoluta claridad que si esa relación se hubiera manifestado como yo quería, habría evitado experiencias cruciales que necesitaba vivir para mi crecimiento. El no del universo fue en realidad un sí a algo más importante que yo no podía percibir en ese momento. Esto no significa que debemos renunciar a nuestros deseos o que no importa lo que queramos porque el universo decidirá por nosotros de todos modos. Significa que debemos mantener una actitud de humildad y apertura, reconociendo que nuestra perspectiva es limitada. Manifiesta con intención clara y fuerte, sí, pero siempre con la cláusula interna, esto o algo mejor, según la sabiduría del universo. Esa actitud te protege de la decepción paralizante cuando las cosas no salen exactamente como planeaste. Y te mantiene abierto a posibilidades que son mejores de lo que podías imaginar. A medida que nos acercamos al final de nuestro tiempo juntos, quiero compartir contigo lo que considero la enseñanza más profunda que he recibido en toda mi vida de investigación y exploración. No vino de un libro ni de un experimento, vino de un momento de gracia pura. Era el año 1991 y me encontraba en un estado de conciencia profundamente expandido durante una ceremonia sagrada en el desierto de Wirikuta, tierra ancestral de los huicholes. En ese estado tuve una revelación que trascendía completamente todo lo que había estudiado, todo lo que había teorizado. Vi que la verdadera manifestación, la manifestación última, no es de cosas o circunstancias, es la manifestación de tu verdadero ser. Todo lo demás, la abundancia, las relaciones, el éxito, la salud, son simplemente reflejos externos de hasta qué punto estás manifestando tu esencia más profunda. Cuando manifiestas plenamente quién eres realmente, cuando permites que tu luz única brille sin obstrucciones, el universo conspira para apoyarte. Las cosas que necesitas fluyen hacia ti, no porque las estés persiguiendo, sino porque están alineadas naturalmente con la expresión de tu ser auténtico. La pregunta entonces no es cómo manifiesto lo que quiero, sino cómo manifiesto quién soy. Y la respuesta a esa pregunta es removiendo todo lo que no eres, soltando las máscaras, las defensas, las falsas identidades que construiste para sobrevivir en un mundo que a veces no siente seguro para tu verdadera esencia. Este es el trabajo de una vida. No es algo que haces en un fin de semana intensivo o leyendo un libro. Es un compromiso diario con la verdad, con la autenticidad, con la vulnerabilidad de mostrarte tal como eres. Y paradójicamente, cuando haces este trabajo, cuando te dedicas a manifestar tu ser auténtico en lugar de perseguir manifestaciones externas, descubres que las cosas que realmente importan comienzan a aparecer en tu vida con una facilidad sorprendente.
Es como si hubieras estado nadando contra la corriente toda tu vida y de repente te vuelves y descubres que la corriente te lleva exactamente donde necesitas ir. No te voy a mentir diciéndote que este camino es fácil. Requiere valor confrontar las partes de ti que has negado, requiere honestidad admitir dónde has estado viviendo desde la falsedad, requiere paciencia esperar a que las semillas que plantas florezcan en su tiempo, pero te digo desde el fondo de mi corazón, desde la profundidad de mi experiencia, vale la pena cada momento de incomodidad, cada lágrima de purificación, cada noche oscura del alma, porque al otro lado de ese proceso está una vida que es verdaderamente tuya, una existencia que refleja tu esencia única, un camino que solo tú puedes recorrer. El truco cuántico del que hemos hablado no es realmente un truco, es una invitación a despertar a quién eres realmente y a permitir que esa realidad se exprese plenamente en el mundo de la forma. Es una invitación a recordar que no eres una víctima de la realidad, sino un co-creador activo de ella. Es una invitación a reclamar tu poder innato como un ser de conciencia capaz de interactuar con el tejido mismo del universo. Mientras termino estas palabras contigo, siento una profunda gratitud. Gratitud por este momento de conexión, por la posibilidad de compartir lo que he aprendido, por tu disposición a escuchar con mente abierta. Y siento esperanza, esperanza de que estas enseñanzas encuentren tierra fértil en tu conciencia y germinen en comprensiones y experiencias que transformen tu vida. Recuerda, eres mucho más poderoso de lo que te han enseñado a creer. Tu conciencia no está confinada a tu cráneo. Se extiende, interactúa, co-crea constantemente con el campo de información del universo. Cuando aprendes a trabajar conscientemente con ese campo, cuando cultivas estados de conciencia sintérgica, cuando alineas tu campo neuronal con tu intención más profunda, te conviertes en un colaborador consciente con la inteligencia creativa del cosmos. No tomes mi palabra como verdad absoluta, experimenta por ti mismo, aplica estos principios en tu vida, observa qué sucede, mantén un registro de tus experiencias, sé tu propio científico, tu propio investigador de la conciencia. Y si descubres que hay verdad en lo que he compartido, pásalo a otros, no como dogma, sino como posibilidad, como invitación a explorar. El mundo necesita desesperadamente más personas que comprendan estos principios, que vivan desde estados de conciencia expandida, que manifiesten desde el amor en lugar del miedo. Cada persona que despierta, cada conciencia que se expande, contribuye a la transformación del campo colectivo. Tú puedes ser parte de esa transformación. De hecho, ya lo eres, simplemente por haber llegado hasta este punto en nuestro diálogo. Así que te dejo con esta reflexión final. Mira al cielo nocturno cuando tengas oportunidad. Observa las estrellas, esas concentraciones de luz en el vasto espacio. Recuerda que el mismo espacio que existe entre esas estrellas existe también entre los átomos de tu cuerpo. Recuerda que no hay separación real entre tú y el cosmos. Eres el universo mirándose a sí mismo, conociéndose a sí mismo, creándose a sí mismo. Cuando comprendes esto, no solo con la mente, sino con cada célula de tu ser, la manifestación deja de ser un esfuerzo y se convierte en una expresión natural de lo que eres. Fluye desde ti como el perfume fluye desde la flor. No porque la flor esté tratando de producir perfume, sino simplemente porque esa es su naturaleza. Descubre tu naturaleza, exprésala sin reservas y observa cómo el universo entero se reorganiza para apoyar esa expresión auténtica de quien realmente eres. He dedicado mi vida a explorar los misterios de la conciencia, a tender puentes entre la ciencia y el misticismo, entre el conocimiento occidental y la sabiduría ancestral. Y si tuviera que destilarlo todo en una sola enseñanza, sería esta: tú no estás en el universo está en ti. Cuando cambias tu interior, cambias todo. Esto no es poesía vacía, es física cuántica, es neurociencia, es la esencia de la teoría sintérgica. Tu campo neuronal
Esa estructura de energía e información que se extiende más allá de tu cuerpo físico está constantemente entrelazado con el látice del espacio. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención crea ondulaciones en ese campo. Y esas ondulaciones se propagan, interactúan con otras ondulaciones, crean patrones de interferencia que literalmente moldean la realidad que experimentas. Durante años me pregunté por qué los grandes maestros espirituales de todas las tradiciones enfatizaban tanto la importancia del trabajo interno. Conócete a ti mismo, decía el oráculo de Delfos. El reino de los cielos está dentro de ti, enseñaba Jesús. La mente lo es todo, proclamaba Buda. Ahora entiendo que no estaban siendo metafóricos o místicos en el sentido de algo separado de la realidad física. Estaban describiendo en el lenguaje de su tiempo el mismo principio que la física cuántica está redescubriendo, que la conciencia es fundamental, que el observador y lo observado están inextricablemente unidos. Cuando trabajas en tu interior, cuando sanas tus heridas, cuando integras tus sombras, cuando expandes tu conciencia, no estás haciendo algo separado de cambiar tu realidad externa. Estás cambiando directamente la configuración de tu campo neuronal. Y por lo tanto, estás cambiando la manera en que ese campo interactúa con el látiz del espacio. Estás literalmente reprogramando la matriz de la realidad a tu alrededor. Esto me lleva a hablar de algo que he observado consistentemente en personas que son manifestadores exitosos. Y cuando digo exitosos no me refiero solo a quienes tienen abundancia material, sino a quienes viven vidas profundamente satisfactorias, alineadas con su propósito. Todas estas personas comparten una cualidad: han desarrollado lo que yo llamo transparencia psíquica. La transparencia psíquica es el estado en el que no hay obstrucciones significativas entre tu intención consciente y tu expresión en el mundo. Es como un cristal perfectamente claro a través del cual la luz pasa sin distorsión. La mayoría de las personas tienen una psique opaca, llena de traumas no procesados, creencias limitantes, miedos inconscientes, patrones de autosabotaje. Toda esta opacidad distorsiona la señal que emiten al campo cuántico. Imagina que quieres transmitir una señal de radio clara, pero tu antena está oxidada, doblada, llena de interferencias. La señal que emites será distorsionada, débil, confusa. El universo recibirá una señal mezclada y te responderá con manifestaciones igualmente mezcladas y confusas. Esto es lo que ven la mayoría de las personas. Quieren una cosa conscientemente, pero están transmitiendo 10 señales contradictorias desde su inconsciente. El trabajo hacia la transparencia psíquica es, por lo tanto, esencial. Y este trabajo tiene varias dimensiones que quiero compartir contigo con la mayor claridad posible. La primera dimensión es la honestidad brutal contigo mismo. Debes estar dispuesto a ver tus motivaciones más profundas sin engaño. ¿Por qué realmente quieres lo que quieres? ¿Es desde el amor o desde el miedo? ¿Es para compensar un sentido de inadecuación? ¿Es para impresionar a otros? ¿Es para llenar un vacío interno que sientes? No hay respuestas correctas o incorrectas aquí. Solo hay verdad o autoengaño. Y solo la verdad te liberará. He visto personas que dicen querer una relación amorosa cuando lo que realmente quieren es validación externa porque no se sienten valiosos internamente. Mientras no reconozcan y sanen esa herida de autovalor, sus intentos de manifestar una relación seguirán saboteándose. La segunda dimensión es el perdón radical. Y cuando digo radical me refiero a un perdón que va hasta la raíz. Perdonar no significa decir que lo que alguien hizo está bien. Significa soltar el peso emocional que llevas por lo que sucedió. Significa dejar de usar el pasado como excusa para no vivir plenamente en el presente. Cada resentimiento que cargas, cada culpa que guardas, cada rencor que alimentas, crea una distorsión en tu campo neuronal. Es como llevar piedras en tu mochila mientras intentas volar. No importa qué tan bien apliques las técnicas de manifestación, esas piedras te mantendrán atado. El perdón radical incluye crucialmente el perdón a ti mismo. En mi experiencia este es a menudo el perdón más difícil.
Somos increíblemente duros con nosotros mismos, llevando culpa y vergüenza por errores del pasado, por oportunidades no aprovechadas, por maneras en que hemos herido a otros o a nosotros mismos. He desarrollado un ejercicio que llamo el Tribunal del Perdón. Te sientas en silencio y convocas a todas las partes de ti que juzgan, todas las voces internas que critican y condenan, las escuchas plenamente, les das espacio para expresar sus acusaciones. Y luego convocas a tu yo más sabio, tu yo que puede ver desde una perspectiva más amplia, y permites que esa voz hable en tu defensa. Invariablemente, cuando haces este ejercicio con sinceridad, descubres que las acusaciones se basan en estándares imposibles, en expectativas irreales, en juicios que nunca aplicarías a otra persona. Y desde ese reconocimiento, el perdón puede fluir, no como un esfuerzo de voluntad, sino como una consecuencia natural de ver la verdad. La tercera dimensión de la transparencia psíquica es lo que yo llamo la integración de polaridades. Todos tenemos aspectos de nosotros mismos que hemos rechazado, partes que consideramos inaceptables. Tal vez es tu enojo, tu sexualidad, tu ambición, tu vulnerabilidad, tu poder. Sea lo que sea que hayas relegado a la sombra, sigue ahí, operando desde el inconsciente, creando interferencia en tu campo neuronal. El trabajo de integración no es volverse perfecto o eliminar estos aspectos. Es traerlos a la conciencia, reconocerlos como partes válidas de tu psique completa y aprender a expresarlos de maneras saludables y constructivas. Carl Jung habló brillantemente sobre esto y mis propias investigaciones han confirmado que las personas más íntegras, las que tienen mayor poder de manifestación, son aquellas que han integrado sus sombras. Recuerdo trabajar con un hombre que era increíblemente amable, servicial, siempre poniendo las necesidades de otros antes de las suyas. Parecería una virtud, ¿verdad? Pero él no podía manifestar éxito en su carrera. Vivía con escasez constante. Cuando exploramos más profundo, descubrimos que había rechazado completamente su ambición, su deseo de éxito personal, porque en su familia de origen esas cualidades habían sido etiquetadas como egoístas. Su amabilidad no era auténtica, era una defensa contra su propia ambición reprimida. Y esa ambición reprimida, relegada a la sombra, estaba saboteando todos sus esfuerzos de éxito. Una vez que pudo reconocer e integrar su ambición, permitirse querer cosas para sí mismo, su situación cambió dramáticamente. No se volvió egoísta, se volvió auténtico. Y desde esa autenticidad, la abundancia pudo fluir. La cuarta dimensión es la práctica de lo que yo llamo la presencia somática. Tu cuerpo no es simplemente un vehículo para tu cerebro. Tu cuerpo es parte integral de tu sistema de conciencia. Lleva memorias, lleva traumas, lleva patrones que tu mente consciente puede no reconocer. He observado que muchas personas viven exclusivamente en sus cabezas, desconectadas de las sensaciones y señales de sus cuerpos. Esto crea una fragmentación en el campo neuronal. Para lograr verdadera coherencia, necesitas incluir tu cuerpo en el proceso de manifestación. Desarrollé una práctica llamada el escaneo sintérgico corporal. Es similar al body scan de la meditación mindfulness, pero con un elemento adicional. Mientras llevas tu atención a cada parte de tu cuerpo, no solo observas las sensaciones, preguntas, ¿qué información estás guardando? ¿Qué necesitas comunicarme? Y entonces escuchas, no con los oídos, sino con esa sensibilidad interna. Y es sorprendente lo que emerge. Tal vez tu estómago ha estado llevando ansiedad sobre tu seguridad financiera. Tal vez tu corazón ha estado guardando tristeza por una pérdida que nunca procesaste completamente. Tal vez tu garganta ha estado conteniendo palabras que necesitas decir, pero has tenido miedo de expresar. Cuando das voz a estas sensaciones corporales, cuando las reconoces y las honras, comienzas a liberar la densidad atrapada en tu sistema. Tu campo neuronal se vuelve más fluido, más coherente, y esa coherencia amplifica dramáticamente tu capacidad de manifestación. He visto sanaciones físicas que parecerían milagrosas ocurrir simplemente
a través de este proceso de dar voz a lo que el cuerpo ha estado tratando de comunicar. El cuerpo tiene una inteligencia propia, una sabiduría que supera la del intelecto. Cuando aprendes a escucharlo y a trabajar con él en lugar de ignorarlo o dominarlo, te conviertes en un canal mucho más efectivo para la manifestación consciente. Ahora, mientras compartimos estos últimos momentos juntos, quiero hablarte sobre algo que considero el umbral final en el camino de la manifestación consciente. Es lo que yo llamo la rendición absoluta al misterio. Después de todo lo que he estudiado, después de todas las teorías que he desarrollado, después de todos los experimentos que he conducido, debo confesar con total humildad, el misterio permanece. Hay algo en la naturaleza de la conciencia, algo en la interacción entre mente y materia, que escapa a nuestra comprensión completa, y creo que siempre será así. La teoría sintérgica explica mucho, ¿sí? Proporciona un marco conceptual que hace predecible y replicable ciertos fenómenos, pero no captura la totalidad del misterio. Y he llegado a creer que ninguna teoría jamás lo hará, porque el misterio no es algo que pueda ser resuelto, es algo ante lo cual debemos inclinarnos con reverencia. Esta rendición al misterio no es derrota, es paradójicamente el acto más poderoso que puedes hacer. Porque cuando dejas de necesitar entenderlo todo, cuando dejas de necesitar controlar cada aspecto del proceso, cuando te rindes al flujo del misterio, algo se abre. Una puerta que no sabías que existía de repente se revela. Los chamanes con quienes trabajé entendían esto intuitivamente. No tenían teorías elaboradas, no escribían papers académicos, simplemente se entregaban al misterio con confianza total, y el misterio respondía revelándoles secretos, guiándolos, manifestando a través de ellos cosas que parecerían imposibles. Yo traté de traducir esa sabiduría al lenguaje de la ciencia y creo que logré algo valioso en ese esfuerzo. Pero nunca debemos olvidar que el mapa no es el territorio. La teoría sintérgica es un mapa útil, pero el territorio de la conciencia es infinitamente más vasto y misterioso que cualquier mapa. Entonces, sí, estudia los principios que he compartido, aplica el método, cultiva el estado sintérgico, haz el trabajo de coherencia interna. Todo esto es valioso y te servirá bien, pero al mismo tiempo mantén una parte de ti abierta al asombro, a la sorpresa, a la posibilidad de que el universo te muestre algo que va más allá de cualquier teoría o técnica. Las manifestaciones más profundas que he experimentado en mi vida no ocurrieron porque seguí un método perfectamente. Ocurrieron en momentos de rendición total, cuando solté toda mi necesidad de entender y simplemente me abrí a lo que quisiera emerger. Fue en esos momentos que el misterio se reveló de maneras que nunca hubiera podido planear o predecir. Hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento es acumulativo, puedes aprenderlo, memorizarlo, aplicarlo. La sabiduría es más sutil, emerge desde la experiencia directa, desde el contacto íntimo con el misterio de la existencia. Puedes tener mucho conocimiento sobre manifestación y aún así carecer de la sabiduría que hace que ese conocimiento se vuelva transformador. La sabiduría te enseña cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo persistir y cuándo soltar, cuándo usar tu voluntad y cuándo rendirte al flujo. Estas distinciones no pueden ser enseñadas a través de instrucciones paso a paso. Solo pueden ser aprendidas a través de la experiencia vivida, a través de los errores, a través del refinamiento gradual de tu sensibilidad al momento presente. Por eso es que siempre les digo a aquellos que estudian conmigo, sean pacientes con ustedes mismos. Este camino no es una carrera, es un despliegue gradual, es un florecimiento que ocurre en su propio tiempo. Algunas semillas germinan rápidamente, otras tardan temporadas. Confíen en el proceso y sean gentiles con ustedes mismos cuando las cosas no salgan como esperaban. Cada aparente fracaso es información valiosa. Cada manifestación que no ocurre está señalándote algo que necesitas ver sobre ti mismo. Alguna incoherencia que todavía necesita ser integrada, alguna lección que todavía necesitas aprender. He conocido personas que se desesperan porque han estado practicando durante meses o incluso años y sienten que no ven resultados. Pero cuando miro más de cerca,
siempre veo cambios. Tal vez no las manifestaciones dramáticas externas que esperaba, pero cambios internos profundos, una mayor paz interior, más claridad mental, mejores relaciones, una sensación de estar más centrados, más ellos mismos. Estos cambios internos son en realidad más valiosos que cualquier manifestación externa, porque las circunstancias externas van y vienen, pero quién eres en tu interior, el nivel de conciencia que has alcanzado, eso permanece. Eso es tu verdadera riqueza. Entonces, mientras avanzas en este camino de manifestación consciente, celebra los pequeños cambios, aprecia las sincronicidades sutiles, agradece los insights que llegan. No esperes solo grandes manifestaciones dramáticas. A menudo el universo trabaja de manera sutil, preparando el terreno, alineando las piezas, creando las condiciones para que en el momento perfecto todo caiga en su lugar. Y recuerda siempre que no estás solo en este viaje, aunque pueda sentirse solitario a veces, especialmente cuando las personas a tu alrededor no comprenden este camino. Estás conectado a través del campo de conciencia con todos los demás que están haciendo este trabajo. Cada vez que elevas tu conciencia, haces más fácil para otros hacer lo mismo. Cada vez que logras una manifestación consciente, abres un camino en el campo que otros pueden seguir. Somos pioneros en el territorio de la conciencia evolutiva. Estamos aprendiendo colectivamente cómo navegar estos reinos, cómo trabajar conscientemente con las leyes cuánticas que gobiernan la realidad. Y cada uno de nosotros contribuye con su pieza única al rompecabezas. Tu experiencia, tus insights, tus descubrimientos son parte de ese aprendizaje colectivo. Por eso te animo a mantener un registro de tu proceso. Escribe sobre tus experiencias con estas prácticas. Nota qué funciona para ti y qué no. Comparte con otros cuando sea apropiado. No como alguien que tiene todas las respuestas, sino como un compañero explorador compartiendo sus mapas con otros exploradores. Y sobre todo, confía en ti mismo. Confía en tu experiencia directa más que en cualquier teoría, incluyendo la mía. Si algo de lo que he compartido resuena con tu experiencia, úsalo. Si algo no resuena, déjalo. Cada persona tiene su propio camino único hacia la verdad. Lo que funciona para mí puede no funcionar exactamente igual para ti, y eso está perfectamente bien. La libertad verdadera viene de confiar en tu propia percepción, en tu propio discernimiento. No me conviertas en una autoridad que reemplaza tu propia autoridad interna. Yo he compartido lo que he descubierto en mi exploración. Ahora es tu turno de explorar, de descubrir, de validar o invalidar estas ideas a través de tu propia experiencia. Porque al final, esa es la única prueba que importa. ¿Te sirve esto en tu vida? ¿Te acerca a quien realmente eres? ¿Te ayuda a vivir con más plenitud, más alegría, más amor, más propósito? Si la respuesta es sí, entonces es verdadero para ti. Si la respuesta es no, entonces busca en otra parte. Sí, el universo tiene infinitas maneras de revelarse, infinitos maestros, infinitos caminos. Siento que hemos viajado juntos a través de un territorio vasto en estas últimas horas. Hemos explorado desde los fundamentos de la física cuántica hasta los rincones más íntimos de la psique humana. Hemos hablado de teoría y de práctica, de ciencia y de misticismo, de técnicas específicas y de misterios insondables. Y si tuviera que dejarte con un solo pensamiento, con una sola semilla que pudieras llevar contigo y plantar en el jardín de tu conciencia, sería este. Eres un ser de posibilidades infinitas. La realidad que experimentas ahora no es fija, no es inmutable, es maleable, es fluida, está constantemente siendo creada en el presente por la interacción entre tu conciencia y el campo cuántico del universo. Y tú tienes en este momento el poder de cambiar esa interacción, de dirigir esa creación con mayor conciencia. No necesitas ser perfecto para comenzar. No necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas estar dispuesto. Dispuesto a mirar dentro de ti con honestidad. Dispuesto a liberar lo que ya no te sirve. Dispuesto a expandir tu conciencia más allá de los límites que te han enseñado. Dispuesto a experimentar, a fallar, a aprender, a crecer.
El universo está esperando tu participación consciente. Está esperando que reclames tu poder como co-creador. No con arrogancia, no con ego, sino con la humildad de quien sabe que es parte de algo mucho más grande que sí mismo, y al mismo tiempo con la confianza de quien sabe que su parte es esencial, única, irreemplazable. Tú eres el universo haciéndose consciente de sí mismo. Tú eres la evolución de la conciencia en acción. Y cada elección que haces, cada pensamiento que piensas, cada emoción que sientes, contribuye al despliegue de algo grandioso, algo sagrado, algo que apenas estamos comenzando a vislumbrar. Gracias por permitirme compartir contigo, gracias por tu atención, tu apertura, tu disposición a considerar estas ideas, que tu camino sea iluminado, que tus manifestaciones sean expresiones de tu ser más auténtico y que encuentres en el viaje mismo la alegría y el significado que hace que todo valga la pena. El misterio te llama, la aventura de la conciencia te espera. No hay mejor momento que ahora para comenzar. No hay mejor lugar que aquí. No hay mejor persona que tú. Ve en paz, ve con poder, ve con la certeza de que eres mucho más de lo que jamás imaginaste y que la conciencia que te creó te sostiene en cada paso del camino. Hasta nuestro próximo encuentro, en este plano o en otros, con profundo respeto y amor infinito.